Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con las clases de metodologías. Por favor, no se olviden de registrar la asistencia que está en el chat cuando ustedes vayan ingresando. Bueno, como habíamos indicado en la clase anterior, sí, vamos a ver ya la siguiente unidad, que es la unidad 2, enfocado a lo que son las metodologías ágiles de desarrollo. En este caso, nosotros tenemos 4 metodologías, lo que es la Scrum, XP, DSDM y FDD. Las dos principales que vamos a ver y nos vamos a enfocar es la Scrum y la XP, ya que son las más utilizadas y empleadas para posteriormente nosotros en un desarrollo de software. Por lo cual vamos a ver la primera metodología, que es la Scrum, que es una metodología ágil. Bueno, en sí es una metodología que nos permite desarrollar de manera más óptima y obtener el mejor resultado. Por eso una metodología Scrum me permite gestionar el proyecto, ¿sí?, obteniendo un mejor resultado. ¿Qué características tiene esta metodología? La primera característica que tiene es la colaboración estrecha con el cliente. Hace referencia a que siempre está involucrado el cliente dentro del desarrollo, análisis y ejecución de los diferentes requerimientos que tenga. El otro es la predisposición y respuesta al cambio, ya que actualmente puede darse algún cambio en algún objetivo o en algún requerimiento. Esta metodología me permite retroalimentarme e ir gestionando el proceso. Otro es el desarrollo incremental con entregas frecuentes. Esto aproximadamente se trabaja entre 15 días el desarrollo y se presenta un entregable o un prototipo. La comunicación verbal es directa, ya que tiene una interacción dinámica con el cliente, es más atractiva y más directa la comunicación. También se incentiva lo que es la motivación, compromiso y responsabilidad del equipo, ya que es una metodología que se trabaja de manera individual, pero mediante el equipo se maneja mediante estrategias y acciones que cumplir cada persona. La otra es la autogestión y la simplicidad de procesos. Se requiere que los artefactos sean muy necesarios, los más simples posibles para optimizar el proceso. Otro es evitar la burocracia innecesaria, ya que es muy importante la comunicación directa con el cliente. Aquí hay equipos autoorganizados, se maneja mediante sprint, que duran aproximadamente de 15 a un mes. Se requiere que se genere lo que son un product backlog, el cual es la lista de requerimientos que tiene un sistema o lo que su proyecto requiera. También se genera lo que es la ingenierías predescriptivas. Estas significan que ya hay un previo análisis para poder optimizar y poder mejorar los procesos. También aquí esta metodología siempre se usa en proyectos complejos, ya que cuando los requerimientos van cambiando constantemente, esta metodología me permite adaptar de manera, se podría decir, no tan difícil y poderla generar. Dentro de la estructura que nosotros tenemos en la metodología en Scrum, tenemos lo que es el proceso iterativo, que se maneja mediante iteraciones de 30 días. Siempre vamos a basarnos vamos a arrancar con lo que es el Product Backlog. El Product Backlog va a estar todos los requerimientos y esos requerimientos se van a agrupar por pequeños grupos que los vamos a llamar Sprint Backlog, en los cuales voy a decir, en un mes voy a cumplir 5 requerimientos y cuáles son, cuánto tiempo me voy a demorar y de qué a qué fecha lo voy a cumplir. El otro producto que tenemos después de tener el Sprint Backlog es el backlog asignado al equipo. Ya que yo ya tengo el requerimiento, ahora voy a decir a qué persona o a qué equipo le voy a asignar. Eso se genera durante lo que son los 30 días para luego tener una funcionalidad, demostrarle o un producto que requiera el sistema.
En el transcurso de los 30 días que yo desarrolle mi sistema, siempre va a haber una retroalimentación que va a ser una reunión diaria. Esta reunión va a ser retroactiva en la cual me permita ir viendo cada día cuánto voy avanzando o qué problemas voy teniendo. Dentro del ciclo de vida, como os decíamos, el sprint dura máximo 30 días. En este sprint se realizan reuniones con una inspección previa para poder analizar y ver cuál es la mejor o las mejores funcionalidades de gestionar. Dentro de lo que son los sprint se manejan, se podría decir, 3 pasos. El primer paso es la reunión de planteamiento del sprint, que esta no debe de durar más de 8 horas. Dentro de ella, las primeras 4 horas siempre se van a enfocar en lo que son los requerimientos a realizarse. Es decir, cómo lo realizo, para qué lo realizo, qué necesito y las preguntas necesarias. Luego, después de las 4 horas, las segundas 4 horas es gestionar el plan de trabajo. Ahora sí, tengo mis actividades o mis requerimientos. Ahora sí, cuánto me voy a demorar, quién va a estar destinado a realizar esta actividad y diferentes procesos. En relación a la reunión diaria o daily sprint, esta debe de durar no más de 15 minutos, ya que son reuniones diarias que no deben de ser muy cansadas, pero sí deben de responder 3 preguntas básicas. La primera pregunta que se debe de hacer es: ¿qué has hecho en este proyecto desde la última reunión? ¿Qué planteas hacer en el proyecto entre hoy y la próxima reunión? Es decir, ¿qué planeas hacer hoy y mañana? ¿Qué impedimento se te ha presentado para lograr lo prometido en el sprint y el proyecto? Esto me va a permitir saber hasta dónde estoy llegando y qué me bloquea para no cumplir con mis metas. También tenemos otro que es el sprint review, que debe de hacer menor o máximo a 4 horas, en el cual se va a presentar lo desarrollado en su sprint. Esto ya posterior a los 30 días se va a generar este sprint review. Y asimismo, puede ser el mismo día o posteriormente, lo que es el sprint retrospective, que debe de ser menor a 3 horas, en el cual vuelta ya de lo desarrollado se revisa y se analiza todo lo desarrollado y posteriormente se da una retroalimentación. ¿Cómo podíamos darnos cuenta? Siempre se maneja lo que es cómo espirar el ciclo de vida de la metodología Scrum. Como nos podemos dar cuenta siempre, o es muy necesario tener un Product Backlog bien definido, ¿sí? Priorizando qué requerimientos yo requiero generar al principio y luego ir agrupando mediante lo que son los Sprint Backlog y generando el sprint. Ahora, podemos decir que también dentro de lo que es el proceso de Scrum se maneja lo que son las reuniones de planificaciones, el desarrollo, las revisiones y la reflexión. Esto está manejado mediante un Scrum Master, que viene a ser el gerente del proyecto, y el equipo Scrum, que viene a ser los desarrolladores. Aparte de eso, tenemos lo que son las estadísticas, los procesos de ejecución y lo que son el cliente y dueño del proyecto, que siempre va a trabajar a la par con los proyectos que yo tenga o los productos. ¿Qué roles yo tengo en mi Scrum o mi metodología Scrum? El primero es lo que es el Product Owner, que es el dueño del producto. Tenemos el Scrum Master, que viene a ser el gerente, el Teams Members, que viene a ser el equipo, el Teams, lo que son los usuarios y también en relación a los verificadores. Ahora, ¿qué son los artefactos? Es decir, ¿qué yo requiero emplear en mi metodología? En nosotros tenemos lo que es principal, el Product Backlog, que les decía son los requerimientos. Tengo el Sprint Backlog y el incremento de una funcionalidad del producto potencial, es decir, el seguimiento de mi proceso.
¿Qué roles hay que tomar en cuenta y las responsabilidades? Cada rol que se tiene en esta metodología cumple una funcionalidad o una responsabilidad definida. ¿Qué significa que un líder de proyecto no hace lo mismo que un desarrollador? Y posteriormente las diferentes funcionalidades. El Product Backlog. El Product Backlog siempre se va a agrupar por lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales, en el cual yo voy a priorizar y decir qué productos tengo que generar con una prioridad alta, media y baja. Esto es siempre diseñado o toma la última palabra de este Product Backlog el gerente o el Product Owner, el cual va a decidir qué se necesita generar primeramente. Este producto o este documento es dinámico, ya que dependiendo de lo que vaya desarrollando, puede ser incorporado alguna necesidad adicional mediante el ciclo de vida que yo tenga el proyecto. Como por ejemplo, aquí tenemos lo que es el Product Backlog. Yo digo que tiene un ID, ¿sí? Un ID es un número que tiene este requerimiento, mis actividades o requerimientos que requiera, qué estimación yo le doy inicialmente, es decir, yo me voy a demorar 2 horas, 3 horas, 2 días, 10 días, cuál es la complejidad o el nivel de complejidad, poco, medio, bastante, dependiendo de los porcentajes, y alguna estimación ajustada. Esa posteriormente, ya cuando se vaya desarrollando, esa estimación se va a la realidad. Es decir, yo estimé 3 días, pero realmente me demoré solo 2 días, ¿sí? Entonces, y también yo tengo que decir, esta actividad le pertenece al Sprint 1, ¿con qué tiempo? Al Sprint 2, ¿con qué tiempo? O al Sprint 3, ¿con qué tiempo? ¿Sí? Y aquí el Product Backlog también, si se dan cuenta, hay como una, se podría decir, una separación o una etiqueta que diga, este es el Sprint 1, en estimado yo estimé 15 días, pero realmente me demoré 18 días, dado la estimación ajustada. Y entonces el Sprint 1 ajustó 18 días. Aquí ya dice todo lo efectuado originalmente, ¿sí? Y en cuál Sprint está asignado. Entonces, por ejemplo, aquí decimos un ejemplo del Product Backlog. Yo digo, como desarrollador, necesito diseñar la base de datos. Es una historia técnica, ya vamos a ver qué es una historia técnica y qué es una historia de usuario. ¿Y cuánto tiempo me voy a demorar? 36 horas, 36 días, 40 días, y así se va a ir agrupando. En relación a lo que es el Sprint Backlog. Dentro del Sprint Backlog es poder agrupar o extraer del Product Backlog y convertirlos a una funcionalidad destinado o mediante la duración de los tiempos. En esto es recomendable tener una duración entre 4 y 16 horas, no más, ya que posteriormente podemos subdividir mediante pequeñas actividades o pequeñas tareas en este rango de tiempo para no demorarnos más de lo estimado. Entonces, luego de esto, el Sprint Backlog, ya cuando se ejecute, se genera un gráfico de líneas, un gráfico de procesos, un gráfico de secuencias, el cual me diga, yo inicialicé en el requerimiento 1 con 48 días, cuánto fue progresando, o mi proyecto estaba en tal tiempo y cuánto ha ido avanzando. Dentro del ejemplo del Sprint, yo digo, primero digo, el Sprint 1, ¿cómo se va a llamar? Análisis de diseños, Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. ¿Y de qué a qué fecha? O sea, fecha inicio y fecha fin, cuándo se va a cumplir y cuánto tiempo me voy a demorar. De ahí sí subdivido lo que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, el primero que va a hacer en el Sprint 1 es la gestión de información. ¿De cuánto a cuándo me voy a demorar? Me voy a demorar del 2 al 3 de abril. Ya les pongo de cualquier mes. Y me voy a demorar 16. Ahí ustedes determinan si son 16 horas, 16 días o cuál es el tiempo que van a manejar. Originalmente lo que es Scrum se maneja en horas, estimando un tiempo aproximado de 8 horas diarias.
Y asimismo puedo ir subdividiendo los demás sprints. Este sprint, todas las actividades que subdivida, digamos, gestión de información, análisis, recopilación de información, técnicas, todo esto debe de irse sumando y debe ajustarse a 80 horas. Al final, yo tengo que solo sumar lo que son los sprints, digamos que aquí está 80 y aquí está 20, el total debería ser 100. Luego vamos a conocer en lo que es la metodología Scrum, lo que es una historia técnica y una historia de usuario. Básicamente se compone o están alineados a los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Un requerimiento funcional, como les decía, era del usuario, por lo cual lo vamos a conocer como historias de usuario. Y los requerimientos no funcionales o los que necesita el desarrollador lo vamos a conocer como historias técnicas. Como decíamos, una historia de usuario está enfocado a lo que es el equipo de desarrollador y el cliente, qué va a desarrollar y qué avance tiene. Aquí se va a utilizar diferentes parámetros, lo que es un ID, un nombre, una descripción, un responsable, cuánto esfuerzo se va a demorar, qué pruebas se necesita para estar o cumplir la funcionalidad necesaria y qué tareas de ingeniería, es decir, qué actividades se llevó a cabo para cumplir esa historia. Entonces, por ejemplo, esta es una tabla en la cual tenemos el ejemplo de desarrollar una base de datos. Entonces, yo tengo un ID. ¿Qué descripción quiero? Es como desarrollador necesito crear la base de datos para gestionar la información de los clientes o de los docentes o de lo que yo requiera dependiendo de mi producto. ¿Cuál es el responsable? Aquí viene el nombre que va a estar a cargo de esta historia. Pepito, Juanito, el nombre que sea. Luego va lo que son las pruebas de aceptación. Aquí son todas las pruebas que yo necesite para saber que funcione o esté aceptable el funcionamiento de este requerimiento. Como por ejemplo, nosotros podemos decir que al momento de diseñar esta base de datos debe de cumplir un estándar al momento de nombrar algunas tablas o columnas del proyecto. Entonces, yo pongo este criterio y ¿qué hago? Verifico y digo, ¿está correcto o incorrecto? Entonces, aquí se va a utilizar lo que es aceptado y rechazado. ¿Cuál es el responsable? Igual, no debe ser la misma persona que estuvo a cargo de la historia. Entonces, digamos que yo puse Juan Pérez en el responsable, entonces una prueba de aceptación puede ser María Benítez, ¿ya? Entonces, asimismo, se recomienda que aproximadamente aquí se maneje entre mínimo dos pruebas de aceptación y máximo las necesarias. Luego viene lo que son las tareas de ingeniería. ¿Cuáles son las actividades que yo necesité y el tiempo que yo ocupé en cada una de las actividades? Como por ejemplo, la primera actividad vamos a decir que es analizar la información, luego determinar entidades y atributos, diseñar lo que es el modelo conceptual, el modelo físico, el modelo lógico, el diccionario de datos. Y cada una de estas actividades yo voy diciendo cuánto tiempo me demoré y al final obtendré un total. Ahora, en relación a lo que son las historias de usuario, viene a ser algo similar, lo único que cambia es que esto tiene que ir destinado a lo que ya necesite el cliente. Entonces puede ser ingresar al sistema, puede ser gestionar pedidos, ventas, lo que yo requiera. Es la misma estructura que nosotros tenemos, lo único que cambia es los requerimientos que están destinados al usuario, el ID. El ID para una historia de usuario siempre va a inicializar con el HU y una historia técnica siempre va a inicializar con HT. Luego vamos con otro evidenciable o otro artefacto que requiera mi metodología Scrum, es las pruebas de aceptación. En referente a lo que son las pruebas de aceptación, son lo que se necesita que un requerimiento cumpla. Por ejemplo,
yo necesito que ingrese al sistema mediante un usuario y contraseña. Entonces, eso es lo que requiere. Ahora, ¿cómo verifico? Mediante una prueba, que yo digo si funcionó, si validó o no validó. Estas pruebas de evaluación deben ser evaluados por alguna persona o facilitador que maneje estas aplicaciones y no estén involucradas directamente en el desarrollo. Para lo cual se debe de presentar una tabla base en la cual yo diga, tengo 10 historias de usuario, 5 historias técnicas y en cada una de ellas cuándo fue la fecha inicio de revisión y cuándo fue la fecha fin de revisión. Cuántas pruebas fueron exitosas y cuántas pruebas fueron fallidas. En este caso, no necesariamente es que debe de haber 0 pruebas fallidas. Pueden haber 1 o 2, pero ya posteriormente se puedan ir corrigiendo las mismas pruebas. Ahora, ¿cuál es el formato de una prueba de aceptación? Como nos podemos dar cuenta, es algo similar a lo que es una historia de usuario o una historia técnica en la cual yo digo, a ver, ¿cómo se va a llamar la prueba? El criterio que yo le puse en mi historia de usuario o en mi historia técnica. Por ejemplo, el nombre de las tablas y columnas deben de cumplir con un estándar. ¿Qué descripción tiene que ser? O sea, ¿qué estándar debe de cumplir? ¿Cómo lo debe de incumplir? Es decir, por ejemplo, debe de empezar con las iniciales correspondientes referente a lo que es el producto o el tema, ¿ya? ¿Cuál fue el responsable en general? Juan Romero, Javier, como lo queramos decir. ¿Cuál fue la fecha de ejecución de esta prueba de aceptación? ¿Qué precondiciones debe de cumplir? Es decir, yo tengo que para poder ejecutar esta prueba, primero tengo que crear una base de datos. O primero yo tengo que importar la base de datos o crear un proyecto, lo que yo tenga que ir definiendo. El otro campo que tienen las pruebas de aceptación son los pasos de ejecución, es decir, ¿qué realicé en la prueba de aceptación? Entonces, primero, ingresé a Postgres, ingresé a un motor de base de datos, me conecté a la base de datos, seleccioné qué esquema voy a realizar, revisé los nombres, comparé con el estándar definido y así. ¿Ya? No tienen que ser tan exactos en estos pasos, pero sí se sugiere que sean lo más detallista, porque esto es lo que se va a generar al momento de que, les digo, una persona externa realiza la prueba. Entonces, yo como desarrollador, obteniendo esa prueba, yo voy a corregir ese requerimiento que salió incorrectamente. Luego tengo lo que son las postcondiciones, es decir, qué debe de contemplar posteriormente y cuál fue el resultado, si fue satisfecho o fallido, rechazado, o lo que yo quiera definir. ¿Alguna pregunta referente a esta metodología? Chicos. No hinché ninguna. Ya. Esta metodología es muy utilizada porque no es tan rígida y se puede ir optimizando. Ahora vamos a ver o comparar. Es algo similar a una metodología XP, porque igual es una metodología ágil. Sin embargo, es una metodología que se maneja en pareja. Ya, vamos a ir viendo. En la metodología ágil, sí, XP se maneja en lo que son las buenas prácticas. Estas metodologías hacen que el individuo interactúe dinámicamente con el equipo de trabajo mediante apoyos entre pareja. Esto siempre minimiza y maximiza también lo que es el modelo y la documentación del sistema. Pero hay que tomar en cuenta que los cambios para poderlos efectuar tienen que cumplirlo estrictamente a lo planificado, ya que son 2 personas a cargo dentro de un requerimiento y lo pueden efectuar más rápido el proceso. ¿Por qué surgen estas metodologías?
Bueno, en sí esta metodología ha surgido debido a la implementación de las otras metodologías tradicionales, ya que manejan herramientas, case o notificaciones UML, diagramas, que integran más procesos o más documentación. Por eso se ha visto la necesidad de generar estas metodologías para poderse resolver mediante alguna medida el desarrollo e implementación de un software. Por eso, al momento de los costos, al momento de cambiar un software, siempre se manejan lo que son las metodologías, se podría decir ágiles, ya que la metodología tradicional ocupa más tiempo y más documentación al generar el mismo. Al momento de ir comparando estas metodologías, podemos decir que una metodología ágil, lo más esencial es de que el cliente es parte del equipo, que manejan grupos de trabajo, ¿sí?, de máximo o de 10 integrantes, pero en lo que es la metodología Scrum, que era la anteriormente, sí puede manejarse con equipos más grandes. Sin embargo, hay que poder distribuir diferentes módulos o diferentes partes en el desarrollo del sistema. Ahora vamos en lo que es XP. Es una metodología ágil diseñada para entornos dinámicos y equipos pequeños. Esta sí se maneja con máximo 10 personas, considerando que se va a manejar primero en la codificación y en la comunicación informal y verbal. ¿Qué valores se fomentan en lo que es XP? Aquí se valora o se fomenta lo que es la comunicación, la simplicidad y la retroalimentación, que son las esenciales que se debe de contemplar. ¿Qué roles se cumple en lo que es la metodología XP? El primero son el programador, el cual hace el desarrollo y toma las decisiones técnicas del sistema, en el cual va a desarrollar diferentes procesos y diferentes actividades. Por favor, denme un minuto, que tengo una llamada urgente. Ya, gracias. Disculpen, me salió una llamada de emergente. Ya, voy a continuar. En lo que son los roles, sí, tenemos también que considerar el jefe del proyecto. Como nosotros decíamos del Scrum Master, aquí también tenemos al manager, el cual me va a permitir realizar la organización y guía de reuniones para poder asegurar que se cumpla el proyecto. También dentro de los roles de XP tenemos a lo que es el cliente, el cual va a ser parte del equipo y va a poder permitir construir progresivamente lo que son las funcionalidades de mi sistema mediante las pruebas efectuadas. Otros son el encargado de pruebas, que es el tester, realiza todo lo que es al cliente, le apoya, el rastreador, el cual va a ser el que vigila que va el proceso y posteriormente, cuando ya termine, va a dar datos o experiencias adquiridas dentro de la parte de el desarrollo del sistema. El otro es el entrenador. En esta parte es como un coach que me permite... Está compartiendo la pantalla. ¿No se está viendo? ¿Me confirman si se logra ver? Ahí sí, dije, ahorita sí. Ya, gracias. A ver, entonces, aquí está. Entonces aquí, como les decía, el uno es el encargado de pruebas, que es el tester, el rastreador y el entrenador. Dentro del entrenador, nosotros hemos considerado el que me permita motivar tanto al equipo como al cliente para poder decir que se esté cumpliendo las actividades y cuando haya un retraso, ¿por qué se da ese proceso de retraso? Entonces, es muy primordial.
Ahora, dentro de la captura de los requisitos en XP, igual aquí se manejan lo que son las historias de usuario, en las cuales se establecen todo por parte del cliente, qué se va a necesitar, qué aporte va a asignarse, y aquí hay que considerar las pruebas funcionales o las pruebas de aceptación que les decía anteriormente. También otro artefacto que tiene XP es la planificación. En esta se hace una planificación por entregas en las cuales se va a ir seleccionando mediante la prioridad de qué requerimientos se requiera generar. Aquí las entregas son muy pequeñas porque se manejan en lo que es un tiempo aproximado entre 2 a 3 semanas, lo cual va a hacer progresivamente, el cliente va a ir viendo qué avances se va realizando, pero también puede ocasionar que indique que no fue necesario ese requerimiento y haya perdido tiempo. Dentro de la programación XP, como les indicaba, se manejan en parejas. Es decir, la pareja tiene que efectuar el diseño, pruebas, implementación y desarrollo de la tarea, que están a cargo las dos personas, ¿sí? Dentro del modelo que nosotros tenemos, siempre se va a manejar lo que es la arquitectura, la planificación, la iteración y el desarrollo, para posteriormente realizar lo que son los testers, ¿sí? Evaluar mi versión anterior con mi versión actualizada. Los espacios de trabajo es un punto esencial en lo que es la metodología XP, porque siempre gestiona lo que son trabajos en espacios abiertos, mesas centrales, en las cuales pueden interactuar y pueden intercambiar los conocimientos que tenga el equipo de trabajo. ¿Qué buenas prácticas se maneja aquí? En esta metodología siempre se manejan iteraciones o semanas de máximo 40 horas. Que el cliente siempre esté activo en esta metodología, que haya estándares de programación, que las entregas sean pequeñas y el diseño sea simple. El juego de la planificación es muy importante porque aquí vamos a definir los siguientes. ¿Qué alcance va a tener? ¿Qué prioridad va a tener? ¿Qué composición de entregas? Es decir, ¿qué necesita generarse primero? ¿Qué fecha de entrega se lo va a realizar? También dentro de las decisiones técnicas hay que ver qué estimaciones o cuánto tiempo me voy a demorar, qué consecuencias técnicas se va a requerir o qué se va a generar, qué proceso y qué planificación detallada se va a efectuar. Dentro de las reuniones también se va a ver aquí una reunión diaria. En esta se maneja lo que es todo el equipo y se va a manejar dos puntos, lo que son los problemas y las soluciones. Y esto siempre se va a manejar en máximo entre 10 igual a 15 minutos en un círculo de pie y poder generar lo que son las discusiones, evitando que sean largas, ¿sí? Que no sean conversaciones separadas, que entre todos identifiquemos cuáles son los problemas y cuál solución se lo pueda dar. Es decir, poder atraer la atención de todos los integrantes y poderlo manejar. Cada entrega se lo debe de hacer lo más corta posible, minimizando que no se esté equivocando las funcionalidades de mi sistema, por lo cual puede reducir el riesgo de una retroalimentación del cliente porque ya es más frecuente. Aquí, si recuerdan anteriormente, manejábamos lo que son las historias técnicas o los requerimientos no funcionales. Aquí en la metodología XP se maneja lo que son las metáforas, en las cuales cada proyecto está guiado por unas metáforas globales en las cuales el equipo da a entender qué elementos básicos y qué relaciones o qué actividades va a requerir. Dentro del diseño simple siempre se requiere lo que son el uso de tarjetas CRS. ¿Qué vienen a hacer estas tarjetas? Es decir, qué tablas yo voy a requerir y qué atributos y métodos voy a emplearlos. En estas siempre se maneja lo que son la lógica, pero que no tiene que ser duplicada,
ya que si yo en un requerimiento utilizo la tabla usuario y en otra también la otra tabla usuario, se sugiere que se maneje un solo nombre, pero con los atributos que contemplen los dos requerimientos, ¿sí? Aquí también se sugiere lo que son la minimación o minimizar, lo que son los números de clases y métodos, porque se utiliza lo que es la programación orientada a objetos, pero sí fundamentar mucho por qué es necesario crear una clase y por qué es necesario crear otro método adicional. Las pruebas. En relación a lo que son las pruebas, se manejan las pruebas unitarias antes que el código. ¿Por qué? Porque al momento de revisar el código ya será posteriormente, pero las pruebas unitarias lo efectúa el programador, ya que lo trabaja en pareja, se lo va desarrollando y se va generando las pruebas unitarias directamente. Pero aquí se va a dividir en otro tipo de pruebas funcionales, en las cuales vuelta lo realiza el cliente. Entonces se efectúan dos diferentes pruebas, lo que son las unitarias, los programadores, y las pruebas funcionales en referente a lo que son los clientes. Entre una buena práctica de la metodología XP se utiliza lo que es la refactorización, la cual me va a permitir realizar una reingeniería del código teniendo un estándar de programación y mejorar el código desarrollado, en el cual si hay algún código duplicado o repetido, este se optimice y se cumpla una sola funcionalidad. También como una buena práctica, como les indicaba, es la programación en pareja, ya que si existe se podría decir, alguna duda, haga el intercambio de conocimientos entre las dos personas y minimizar el tiempo de ejecución de las mismas. Aquí también se maneja lo que es la propiedad colectiva, es decir, asumir las responsabilidades en el equipo de trabajo. La integración continua, igual, que se pueda generar o integrar las pruebas en muy pocas horas y se pueda generar las evidencias respectivas y la ejecución. Otros son que la semana que yo trabaje no pueda exceder a 40 horas, debido a que la filosofía de la metodología XP es que haya un descanso de los programadores y evitar que posteriormente, al no descansar lo suficiente, ocasione exceso de trabajo y no puedan cumplir con el objetivo final del producto. También en esta parte se maneja lo que son los estándares de codificación. Aquí se utiliza lo que es el camel case, que es un estándar que puede ser el uppercase o el lowercase, en el cual puede decir que primero debe de estar las variables o todo lo que son métodos, funciones, deben de estar con un nombre identificado a la funcionalidad que vaya a cumplir, que esté la primera letra en minúscula y posteriormente para poder separar se utilice una letra mayúscula o minúscula. Eso depende de los estándares de programación que se vaya a utilizar. ¿Qué resultados yo voy a obtener de una metodología ágil? Bueno, en forma general es de que hay información más concreta, pero en algunos casos puede haber que esta información sea muy poca y se requiera posteriormente realizar una reingeniería de software para poder obtener lo requerido. Como les decía, aquí también utilizamos lo que es la historia de usuario. Es básicamente o similar a lo que teníamos en la metodología Scrum. Sin embargo, en esta se maneja lo que son igual un número de historia, el nombre de la historia, si existe alguna modificación, a qué usuario está destinado, a qué iteración está asignado. Entonces, la iteración viene a ser como mis agrupaciones, es decir, en la iteración 1 voy a cumplir 5, en la iteración 2, 2 actividades, en la iteración 3, 6 actividades. ¿Qué prioridad tienen el negocio? Si es media, alta o baja. ¿Cuántos puntos estimados tengo? Yo proyecté al inicio que voy a tener 2 días o 2 horas. ¿Qué riesgo va a tener en el desarrollo?
alto, medio, bajo. Esto siempre lo estima el programador o desarrollador, el cual ya tiene un conocimiento previo de lo efectuado. Y luego yo, después de haber terminado esta historia, yo indico qué puntos realmente me demoré, qué descripción tiene que tener esta historia y alguna observación adicional. En cambio, aquí se separa, aparte de la historia de usuario, se aparta o se separa lo que son las tareas de ingeniería. En estas tareas de ingeniería, igual me indican a qué historia de usuario yo la relacioné, qué número de historia voy a hacer, qué realicé, o sea, qué voy a realizar como tarea, de qué tipo va a ser, qué fecha inicio hice, qué fecha fin, cuántos puntos estimados yo tuve, cuál es el programador responsable, qué descripción y cuál fue la prueba de aceptación o pruebas que se efectuaron en estas tareas, para posteriormente igual hacer el formato de una prueba de aceptación. Viene a ser algo similar igual, en el cual tengo un código, una historia de usuario, un nombre, un responsable, las condiciones de ejecución, los pasos de ejecución, qué resultados se espera y cuál fue la evaluación de la prueba. Entonces, siempre va alineados o enfocados estas tres tablas, ¿no? Entonces, yo para un requerimiento funcional, yo genero o estimo lo que es una historia de usuario. Es decir, ¿cuál es el requerimiento? Ingresar al sistema. Al momento de ingresar al sistema, ¿qué actividades cumplir? Son las tareas de ingeniería. Y dentro de estas tareas de ingeniería, yo realizo pruebas. Entonces, hago la parte de documentación de una prueba de aceptación. Entonces, siempre va alineado estos tres productos que yo tengo que ir efectuando posteriormente. Entonces, dentro de mi metodología, siempre en cualquiera, sea ágil o tradicional, siempre se basa en lo siguiente. Yo tengo que hacer una planificación de mis requerimientos, es decir, mi análisis, mi estimación. Luego, estos requerimientos pasan a ser historias de usuario, pasan a efectuarse tareas de ingeniería y luego hay las pruebas de aceptación. Obviamente, en cada metodología hay una, se podría decir, diferencia en formatos o en estructura, pero siempre se debe de cumplir la misma lógica. Referente a esto, ¿alguna pregunta, por favor? Chicos. No, profe, no. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Entonces, les voy a pasar al aula virtual, ¿sí? Como les indicaba, nosotros ya estamos activos o ya está activo en la plataforma lo que es la unidad 2, que es referente a las metodologías ágiles. Hemos visto las dos primeras metodologías, las otras dos las vimos anteriormente en forma general. Podemos irlas fortaleciendo y empezamos ya a desarrollar ejemplos prácticos sobre ya las metodologías realizadas, para lo cual ya está activo la primera actividad enfocada a la metodología Scrum. Esta actividad está realizada o se deberá realizar en la plantilla de entrega de actividades, en las cuales se deberá realizar lo siguiente: elaborar un ejercicio práctico sobre las fases de la metodología Scrum de acuerdo a los puntos agregados en los anexos. Entonces, deben de realizar toda la parte de anexos dentro de la plantilla de entrega de actividades. Ahora, el primer punto es definir un problema. Algún problema de alguna necesidad de la comunidad. Desean de generar un software para lo que es las medidas de seguridad de COVID, necesitan generar una aplicación para ventas. Bueno, ponen ahí el problema y la solución que van a hacer, de máximo 5 líneas. Luego van a hacer la planificación de su sprint, en el cual van a decir qué requerimientos, qué actividades van a gestionar y cuáles son las personas encargadas. En esta se sugiere que sean mínimo 10 tareas. Podrán ser más de 10 tareas, en las cuales pueden ser 2 o 3 requerimientos no funcionales y las 7
en requerimientos funcionales. Luego, el cuarto punto es detallar una reunión para la planificación de trabajo. Es simular haber hecho una reunión en la cual yo generé un enlace, una herramienta, una fecha y una hora para poder hacer la captura de la reunión. Luego, basado en esos requerimientos que yo ya estimé, elaboro lo que es mi Product Backlog, mi Sprint Backlog, y posteriormente de esos, se puede decir, requerimientos, elaboro 2 historias de usuario y 2 historias técnicas, enfocados a los formatos que ya se tienen. Ahora, esta actividad se podrá, bajo las normas de presentación, se podrá trabajar en equipo de máximo 5 personas o de manera individual. Es decir, ustedes lo podrán hacer o individual, o en grupo de máximo 5 personas. Se deberá entregar en la plantilla de entrega de actividades con un tamaño de fuente de 12 y máximo 5 hojas, y si se excede, ya posteriormente se revisará o se optimizará dependiendo a lo que ustedes vayan viendo. Se deberá entregar con sus nombres y apellidos y con la nomenclatura actividad 3.pdf. Al final deberán agregar por lo menos una bibliografía de apoyo para la elaboración de la actividad. Puede ser algún libro o alguna página en la cual vieron el problema o enfocado a alguna actividad. Esta actividad ustedes están valorizadas sobre 10 puntos y está activa hasta el 19 de febrero para poderla realizar. No esperen al último, lo pueden ir generando, y algo similar a esta actividad va a estar la actividad 4, que es lo mismo. Sin embargo, en cambio se maneja lo que es la metodología XP, enfocada igual a un problema, una solución. Se entrega el plan de entrega de actividades, la asignación de roles, lo que son las historias de usuarios, 2 historias de ejemplo, y lo que son las tareas de ingeniería y las pruebas de aceptación. Enfocado a eso, es lo mismo. Igual se puede manejar en equipo. Pueden manejar el mismo problema en las 2 metodologías para poder tener relación y poderla trabajar. Igual se entrega en la plantilla de entrega de actividades y está igual activa hasta el 19 de febrero del 2021. Están las 2 actividades. Ya posteriormente se va a activar, lo que es una evaluación de esta unidad, porque esta sí es calificada en relación al tema 4 y 5 y al tema 1 y 2. También luego posteriormente esto se acaba en la evaluación del primer parcial, que se efectuará ya en el mes de febrero a mediados. También, como les recalco, tenemos lo que son los foros que deben de participar en relación a las tutorías, foros adicionales para poder intercambiar los conocimientos o las investigaciones realizadas. Les recomiendo que por lo menos una vez participen en cada uno de los foros. Hasta el momento en el foro de tutorías no hay ninguna participación, si no me equivoco. Entonces, para que por favor ya lo vayan realizando, vayan participando e intercambiando los conocimientos. Como les digo, esas actividades son puntos adicionales a sus actividades realizadas. Referente a esto, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿las 2 actividades son en grupo de hasta 5 o en la segunda debe ser en parejas? Porque usted dijo que la XP era, el desarrollo eran parejas, entonces tenía esa duda. Sí, en relación a lo que es XP, sí lo pueden trabajar en grupos de 5 personas, obviamente distribuyendo en pareja las actividades. O sea, esa es la diferencia, que nosotros podemos manejar en equipos, como les decía, la XP, en grupos máximo de 10 personas, pero internamente se podría decir, cada uno va a tener una responsabilidad o un requerimiento definido entre pareja. Entonces, los 2 proyectos podrán hacerlos en grupos de máximo 5 personas o de manera individual.
para que lo puedan ir efectuando. Gracias, profesor. Solo eso era. ¿Ya alguna pregunta adicional? ¿No? Entonces, posteriormente, la siguiente clase vamos ya a hacer algo práctico. Les sugiero que ya tengan el problema de su trabajo de aula, porque basado en eso también podremos ir efectuando la parte de documentación y ustedes puedan ir revisando y haciendo algo visual o práctico para que puedan ir entendiendo de mejor manera. Basado en eso, les agradezco por la asistencia del día de hoy. Nos veríamos la siguiente semana para continuar en relación a lo que son los contenidos que tenemos de la unidad 2. Cuídense mucho, pasen bien, chicos, y nos veríamos posteriormente. Hasta luego. Hasta luego, Pues profe. sí, Gracias. hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego.